Como le decía antes, nosotros somos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Él nos da la victoria, hermano. Yeshua. Entonces, vemos claramente que en el nombre de Yeshua, o en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Yahshua, o en el nombre de Yahweh, o en el nombre de Emmanuel, o en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos la victoria. Tenemos la victoria, mi hermano. Ya. Claramente, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, el Señor de los ejércitos siempre estará, mi hermano, con aquellas personas que son fieles al Señor, hermano, que son fieles a Dios. Dios no nos desampara. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Entonces vemos claramente que el Todopoderoso, mis queridos hermanos, hermanas que me escuchan, nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Si nosotros realmente le buscamos al Señor. Nosotros tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Ya, hemos hablado que el aguijón en la carne es el pecado, hermano. El aguijón en la carne es el pecado. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, hermano. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, nosotros, hermano, como cristianos que somos, cuando andamos en delitos y en pecado, tenemos un aguijón en nuestra carne, hermano. Y nos espera la muerte, hermano. Como le dije antes, un aguijón es una persona que a usted le hace la guerra, hermano. Le hace problema. ¿Ya? Hemos visto a la luz de la palabra, cuando Israel desobedeció al Señor, pecó contra el Señor, desobedeció a Dios y no pudo echar a todos los moradores de Canaán, más bien lo dejaron y ellos fueron aguijones para el pueblo de Israel, porque le hicieron la guerra, le hicieron problemas. Entonces nosotros también como cristianos vamos a tener también bastantes aguijones que nos van a hacer la vida imposible, nos van a hacer la guerra. Pero como le dije antes, el Señor se encarga de castigar a todas las personas que andan haciendo maldad. Eso créalo, mi hermano, que Dios, hermano, hace justicia. Dios hace justicia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Dios, el soberano, el todopoderoso. Y Dios, mi hermano, tiene que castigar, mi hermano, tiene que castigar a la raza humana. Muchas veces Dios, mi hermano, nos quita la vida a nosotros, hermano, porque andamos haciendo maldad, mi hermano. Andamos haciendo maldad ante los ojos del Señor, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe, hermano, cuáles son nuestras intenciones, si son buenas o son malas. Dios lo sabe, hermano. A Dios no le podemos engañar, no le podemos mentir. Dios conoce bien nuestros corazones. Dios es el juez, mi hermano. Dios es el juez de toda carne que tiene espíritu de vida. Dios, el Todopoderoso. Él es el que juzga, mi hermano. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, hermano? El apóstol Pablo más bien se gloriaba en las debilidades del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hacía caso a lo que la gente decía. La misión del apóstol Pablo era anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, mi hermano. Eso era lo que el apóstol Pablo, la meta del apóstol Pablo tenía, era proseguir a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Esa era la meta del apóstol Pablo. Lo que la gente diga o hablaba del apóstol Pablo, o que la gente lo perseguía al apóstol Pablo,
El apóstol Pablo no prestaba atención a eso. Porque el apóstol Pablo sabía que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Había sido enviado para que lo abofetee al apóstol Pablo. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está, hermano. El pecado, hermano. Se enalteció el apóstol Pablo, hermano, por las visiones que había visto, hermano, las revelaciones que Dios le había dado al apóstol Pablo. Entonces, al ver eso, el Señor, hermano, le envía un mensajero para que lo estorbase al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice, por amor a Cristo, sufro afrenta, decía el apóstol Pablo. Persecuciones, tribulaciones, hambre, desnudez. Entonces vemos claramente que el aguijón de la carne es la muerte. El aguijón es el pecado que nosotros realmente muchas veces practicamos, mi hermano. Practicamos el pecado. Pero aquí viene, mi hermano, la decisión de cada uno de nosotros es permanecer fiel hasta la muerte en los caminos del Señor. Ya. Hemos visto claramente en esta mañana, hemos hablado acerca de los aguijones, que el aguijón en la carne puede ser, mi hermano, no es que puede ser, es muchas personas que a usted le hacen la guerra, como le hicieron al pueblo de Israel, que no pudo echar fuera a todos los moradores de la tierra de Canaán. Fueron aguijones para el pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Por la desobediencia de ellos, por el pecado. También son aguijones, hermano, que se lo utilizaba para el campo, hermano, para arar la tierra, se le ponían a los bueyes, también se le conocía como aguijada o aguijón. Eran unas puntas también donde se le hincaba al animal para que el animal corriese, hermano. Era un aguijón. También, mi hermano, se lo utilizaba como aguijón o aguijadas para la guerra también, hermano, para la guerra. Se lo utilizaba esos aguijones o aguijadas. También el Señor nos ha enseñado en esta mañana que el aguijón también puede ser la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El aguijón es la palabra de Dios también. Que cuando nosotros estamos en pecado y escuchamos, hermano, la palabra es como un clavo que nos hinca dentro de nosotros. Es una espada afilada que discierne los pensamientos, los tuéstanos de nuestros corazones, mi hermano, cuando estamos en pecado. Cuando nosotros nos duele, mi hermano, cuando nosotros somos exhortados por el pastor, mi hermano, o por el maestro, nosotros como cristianos tenemos que recibir en amor la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Y realmente seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dejar todo al Señor, hermano. Dejar todo a Dios. Porque todos nosotros somos castigados por parte del Señor. Todos nosotros. Todos los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Todito, hermano. Según sean nuestras obras, hermano. Si usted obra mal, mal le va a ir, mi hermano. Mal le va a ir. Ahorita usted se ríe, se goza, se cháchara, se burla por la maldad que le ha hecho al prójimo. Pero más adelante es el lloro y el crujir de los dientes para usted. Más adelante son las consecuencias, donde Dios, mi hermano, lo va a coger a usted de la garganta y lo va a castigar severamente. Y allí no habrá quien te salve. Cuando nosotros caemos en manos del Señor, somos castigados por el Señor, no hay quien nos salve a nosotros. Y allí solamente depende de Dios si Él te quiere curar o realmente Dios te quita la vida definitivamente. Entonces, el aguijón de la carne puede ser una enfermedad también que a nosotros nos cae, hermano. Puede ser una enfermedad, puede ser un cáncer o cualquier clase de enfermedad que nos lleva a nosotros a la muerte.
¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de nuestras maldades, que nosotros, hermano, cometemos, mi hermano, o nosotros practicamos el pecado, hermano. Hay gente, mi hermano, que son accidentadas, mi hermano, chocan, mi hermano, son atropelladas y mueren, mi hermano. Mucha gente, hermano, mueren. ¿Por qué causa, hermano? Por la desobediencia, hermano, por causa del pecado. Porque para Dios, mi hermano, de Dios, nadie se puede escapar, nadie. Todos nosotros, hermano, todos nosotros, si andamos haciendo maldad, somos castigados por parte del Señor. Somos castigados. Si nosotros nos enorgullecemos, como se enorgulleció el apóstol Pablo, también, hermano, Dios nos envía un aguijón para que nos haga la guerra también a nosotros. Pero ahí viene la perseverancia. Hay que perseverar hasta el fin, como perseveró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseveró hasta el fin, no le importó nada al apóstol Pablo que fuera deshonrado o fuera en afrentas. Hablaban mal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó necesidades, pasó también persecuciones, pasó también angustia. El apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, decía el apóstol Pablo. Bueno, nosotros también tenemos que gozarnos cuando estemos pasando esas pruebas, hermano, pasar esas pruebas de afrentas, que la gente habla mal de nosotros, cuando estemos pasando necesidad, o cuando estemos pasando persecución, o cuando estemos pasando en angustia. Tenemos que gloriarnos, hermano, tenemos que gozarnos en el Señor, hermano, gozarnos en las debilidades, hermano. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Vean. Entonces, mi querido hermano, eso es el aguijón en la carne que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne que fue el mensajero de Satanás, hermano. Ese mensajero de Satanás que fue enviado para que lo abofeteara al apóstol Pablo, él hiciera la guerra al apóstol Pablo donde quiera que fuera a predicar. Por eso, como le dije antes, si ustedes leen la carta del apóstol Pablo, verán cómo el apóstol Pablo sufrió persecución. Muchas veces hasta casi le quitan la vida al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, la meta del apóstol Pablo era terminar la carrera que Dios le había dado al apóstol Pablo de anunciar la buena nueva de salvación. Por amor a Cristo, el apóstol Pablo no le importó absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, todos nosotros, hermanos, que andamos haciendo lo malo ante la presencia del Señor, vamos a ser castigados por parte del Señor. Eso créalo por fe, que nosotros, ninguna persona se escapa de la ira de Dios. La ira de Dios se enciende contra los hijos desobedientes. Y el castigo viene porque viene sobre nosotros que andamos haciendo lo malo ante la presencia del Señor. Vean. Entonces, hagamos lo bueno, más bien ayudemos al prójimo que esté pasando alguna necesidad o algún problema. Démosle una palabra de aliento, pero no tratemos de destruirlo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Démosle palabra de aliento a esa persona que está pasando una persecución o tribulación o angustia, hambre o está pasando necesidad. Démosle una palabra de aliento, una palabra de bendición, pero no tratemos de destruirlo para que la ira de Dios, hermano, no se encienda sobre nosotros. Porque si nosotros nos complacemos de hacer maldad al prójimo, la ira de Dios se enciende con nosotros, hermano. La ira de Dios se enciende con nosotros. Y todo pecado es castigado, hermano. Todo pecado es castigado. Y cuando nosotros caemos en manos de Dios, no hay quien nos salve, mi hermano. Cuando somos castigados por parte del Señor, no hay quien nos salve.
de la mano del Señor, hermano. Porque el azote de Dios es severo. Y allí ya depende del Señor si nos quiere curar o no. O nos quita la vida definitivamente el Señor, hermano. Porque la paga del pecado es la muerte. El aguijón en la carne es la muerte, dijo el Espíritu Santo. Y el poder del pecado es la ley del Señor, hermano, que es la palabra. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos aprendido en esta mañana acerca del aguijón de la carne, esperando que esta palabra haya caído en buena tierra y dé su fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si usted realmente, mi querido hermano, todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le invito en esta mañana que usted le abra la puerta del corazón al Señor Jesucristo y lo reciba a Él como su único y suficiente Salvador. Repita conmigo esta oración, dígale así al Señor de todo corazón. Mi Señor Jesucristo de Nazaret, yo me acerco ante tu presencia para pedirte perdón por mis pecados que he cometido, mis pecados que estoy practicando. Señor, ten misericordia de mi alma y perdóname por ser un desobediente a tu palabra. Quita de mí este aguijón en mi carne que tengo y hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gracias, mi Señor Jesucristo de Nazaret, por haberme salvado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, si usted repitió esta oración, yo le deseo lo mejor, que siga adelante en el camino del Señor Jesucristo. Y si usted se quiere ir a congregar a una congregación, vaya a una congregación donde le prediquen la santidad y donde no lo exploten demasiado, donde no le quiten demasiado su dinero. Vaya a esa congregación y aprenda más de las cosas del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, si usted tiene ese sentir en su corazón de ayudarme en la obra misionera, de ayudarme en este ministerio con su ayuda económica, lo puede hacer, mi hermano. Lo puede hacer. Si usted quiere dejarme una ofrenda para este ministerio, lo puede hacer, mi hermano, depositando su ofrenda a la cuenta del Banco de Guayaquil, Ecuador, número 231-83-7, cuenta de ahorro a nombre de Julio Alviar. Allí usted puede dejar, mi hermano, su ayuda económica, su ofrenda, mi querido hermano y hermana que me escucha, su ofrenda, lo que le sale de su corazón. Si usted quiere ayudarme en este ministerio, nuevamente le repito, usted que quiere ayudarme, a todos los hermanos de todo el mundo, amigos y amigas que me escuchan a través de YouTube, yo le invito a usted, le hablo de corazón a corazón. Si usted siente en su corazón de ayudarme a mí, dándome una ofrenda, puede dejar usted su ofrenda en la cuenta de ahorro Banco de Guayaquil, Ecuador, número 231-83-7. Ahí puede usted depositar las ofrendas para que yo pueda seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a través de YouTube, a través del Internet. Que Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Shalom para cada uno de ustedes. Nos veremos el otro sábado, si es la voluntad de Dios que nos veamos. Adelante en el Señor, porque la venida del Señor está cerca. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Nos vemos la otra semana, mis queridos hermanos. Aleluya.